Arnulfo, ¿dónde naces tú? En Michoacán. En Michoacán. Pátzcuaro, Michoacán. ¿Y cómo encuentras la pasión por el fútbol? ¿Cómo encontraste esa pasión? Son cosas con las que naces. Se va dando cuando tú empiezas a practicar un deporte o empiezas a tocar música o algo, se te da, ¿no?, más fácil hacer una cosa que otra. Y en mi caso fue el fútbol. Fue inducido por mi hermano, el menor. Él fue el que empezó a practicarlo. Posteriormente me integro con él, donde jugaba, y pues en automático se empiezan a dar las cosas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se llamaba el equipo donde jugaste con tu hermano? Y qué curioso que tu hermano menor fue el que te influyó. ¿Cómo fue eso? Porque casi siempre, bueno, lo común sería de que el hermano mayor influencia al menor. ¿Cómo fue esa influencia? ¿Por qué fue? ¿Te acuerdas? Sí, pues él por las mismas amistades. Ya. Teníamos 10 años, 9 años, y él empezó a reunirse con amigos que le invitan a jugar fútbol. Un equipo de ahí de la colonia, por el Estado de México, yendo ahí para Tecámac, para Pachuca. Okay. Y me invitó para completar el equipo, y ahí fue como empecé a jugar fútbol. El equipo, no recuerdo el primer equipo donde participé, la verdad que no tengo muy mala memoria para eso. Pero en la infancia, donde más nos desarrollamos fue el equipo de Astros de la colonia. Éramos siempre los que peleamos ahí títulos. Y bueno, siempre tuve mucho el apoyo del entrenador, mucho apoyo de parte de él, que fue él también el que me estuvo impulsando a seguir. Ya. Entonces tú naces en Pátzcuaro, Michoacán, y me mencionas se fueron a vivir muy jóvenes, muy chicos ustedes al Estado de México. Sí, nos Ya. mudamos a los 2 años o Ya. 3 años para Pachuca. Pachuca, okay. Sí, una localidad que se llama Actopan, Okay. Actopan Hidalgo, está a unos 40 minutos de Pachuca. Y de ahí nos mudamos para donde hasta ahora viven mis papás, que es en el Estado de México, en Ojo de Agua. Ahí entré en la primaria, 6 años ya empecé a radicar en esa zona. Posteriormente es cuando juego fútbol. A los 15 años me voy a una sucursal de Toluca, que es en la Ciudad de México. Okay. ¿A los 5 años? A los 15. 15, Fue cuando empecé, sí, ya algo más en forma. Sí. Y a los 18 años es cuando me quedo en Toluca, que fuimos a hacer visorías de parte de ellos directamente, y fui de los elegidos, afortunadamente. ¿Y quién te eligió? ¿Quién te acuerdas? ¿Quién te acuerdas que estaba en aquella época? Porque creo que tú debutas, si mal no recuerdo, en 1991, ¿no? En primera división. Sí, en primera división en el 91, sí. Pero no, debuté en el 90 en Copa. Okay. En los torneos de Copa que se hacían previos al inicio del torneo. Eran 8 partidos, de los cuales jugué 7 completos. Y el entrenador de la reserva en aquel entonces era Valverde. Okay. En primera división estaba Raúl Cárdenas. Todavía Raúl Que paz Cárdenas, descanse, sí. Todavía Raúl Cárdenas ahí andaba. Fue el que me dejó en primer equipo. Después de jugar casi los partidos de Copa completos, éramos alrededor de 9 o 10 registrados, y fue el que me dio continuidad y me dio la confianza. ¿Y te veías tú jugando profesionalmente fútbol? O sea, ¿en qué momento fue donde Arnulfo dice, creo que puedo hacer carrera por este lado? Bueno, te vas planteando objetivos. Okay. Algunos somos más buenos o desarrollamos mejor las cosas en algunos ámbitos que en otros. Entonces, mi objetivo de intentar de hacer mi máximo esfuerzo para lograr lo más posible en el fútbol fue alrededor de los 16 o 17 años, cuando me visualicé, empecé a mentalizarme que quería intentarlo, y me dediqué al 100 a eso. Afortunadamente se dieron las cosas.